Mis amigos, buenas noches. Hay un pensamiento en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10 y versículo 11. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 y versículo 11. El tema de esta noche es muy importante porque tiene que ver con nuestra experiencia religiosa. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, ¿qué cosa? Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y ¿qué más? Y la Odisea. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, acompáñenos, cuídenos y diríjanos. Permita, Señor, que los ángeles estén con nosotros, que su Espíritu nos guíe y que su gracia nos sostenga. Permita, Padre Santo, que su santo y bendito Espíritu nos hable en esta noche. Guíenos conforme a su voluntad por la senda del bien. Haga, Señor, que su gracia nos alcance, que su paz nos inunde, que nuestra mente y todo nuestro ser se enfoquen en su persona, en su presencia, en el trono de su gracia. Que en esta noche su Espíritu pueda hablar a cada persona presente, pero también a cualquier hermano que esté en algún lugar de la tierra. Háblenos, Señor, y diríjanos. Lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén. En el libro de Apocalipsis, nosotros encontramos la historia del Señor Jesús. La primera parte del libro, capítulo 1 al capítulo 14, nos presentan la persona de Jesús. La segunda parte del libro, capítulo 15, capítulo 22, nos hablan acerca de la segunda venida de Jesús. Todo el libro es una cristología. Esto significa un estudio de la persona de Jesús. La persona que escribe el libro de Apocalipsis es el apóstol Juan, el discípulo amado. Y para presentar el testimonio de Jesús, Juan escribió su evangelio, escribió también 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan, y escribió el libro del Apocalipsis. Todo el empeño de Juan era presentar al verdadero Cristo. En una época de crisis, donde el paganismo se estaba metiendo a la iglesia, donde se estaba produciendo un cierto sincretismo o unión de paganismo con cristianismo, Juan dice: un momento, esta es la verdadera historia. Los gnósticos estaban bombardeando la iglesia y un sinnúmero de filosofías estaban introduciéndose en la iglesia. La iglesia estaba en una crisis en el primer siglo de la historia de la humanidad, allí cerquita de cuando Jesús se despidió. Por eso se hizo imprescindible un evangelio teológico, como el evangelio según San Juan. Si usted nota, los otros evangelios se llaman sinópticos, pero el evangelio de Juan es un evangelio teológico. Juan comienza a presentar una tesis acerca de quién es Jesús en realidad. Y lo primero que dice es: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Lo primero que dice es: y el verbo era Dios. Y entonces sigue presentando su tesis en las cartas y al final en el Apocalipsis. No solamente Juan presenta sus conclusiones, sino que el mismo Jesús viene para hablar con Juan. Y llama la atención que la experiencia de Juan involucra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Involucra también a Gabriel, como ya estudiamos. Y ahora, en la historia de las 7 iglesias, en la presentación de la historia de la iglesia cristiana, en los distintos periodos históricos de la iglesia cristiana, se ve claramente la participación de 2 personas. Número 1, Jesús, y número 2, el Espíritu Santo. Si nosotros no entendemos la experiencia de esta noche, entonces cometeremos los mismos errores que cometieron cristianos del pasado.
al no saber en qué están envueltos. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10 al 13. Jesús y el Espíritu Santo. Mire cómo se relacionan. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a quien dice: a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y dice ahora, versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Es interesante el número 7. Algunas personas gastan mucha pólvora hablando de aquella iglesia que estaban en Asia y de todo un periodo histórico. Pero vamos a entender el sentir real de la parte de las 7 iglesias. ¿Qué es lo que Jesús nos quiere decir? ¿Qué es lo que nos quiere presentar? ¿Por qué este afán del periodo de las 7 iglesias? Capítulo 4, versículo 2. Dice el verso 2, capítulo 4. Y al instante yo estaba en el Espíritu. ¿Recuerdan el versículo 10 del capítulo 1? ¿Cómo comienza 1:10? Yo estaba en el Espíritu. Y capítulo 4, versículo 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Todo lo que está ocurriendo es en el Espíritu. Todo lo que está pasando es en el Espíritu. Toda la vida de Jesús estuvo involucrada con el Espíritu Santo. Capítulo 1, versículo 18, San Mateo, dice que Cristo fue engendrado por el Espíritu Santo. Y Cristo fue lleno del Espíritu Santo. Y toda la vida de Jesús estuvo envuelta con el Espíritu Santo, ¿sí o no? Y ahora en el mensaje de las 7 iglesias notamos que Jesús y el Espíritu Santo se encargan de hacer la situación. Juan ahora está en el Espíritu y está recibiendo la información de Jesús. En el Espíritu ve a Jesús y ahora en el Espíritu recibe el mensaje. Para entender la palabra de Dios es necesario estar en el Espíritu. ¿Sí o no? ¿Sí o no? En la carne usted no puede entender, pero cuando usted permite que el Espíritu lo tome, entonces se le hace fácil entender la palabra de Dios. Porque la palabra que os he hablado son espíritu y son vida. Porque los verdaderos adoradores tienen que adorar a Dios, como dice, en espíritu y en verdad. Todo este asunto es espiritual. Cuando se vive en la carne no se puede adorar en el espíritu. Es imposible ser espiritual cuando se es carnal. Cuando se es carnal no se ve, no se entiende, no se comprende el mundo espiritual. La verdadera razón del fracaso hoy en día en las iglesias cristianas es que las iglesias tienen muchas personas que no son espirituales, ¿sí o no? Es más, hasta avergüenza decir, esa persona es espiritual. Ya ni eso se usa. Ya la gente ni habla de eso. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es inteligente, es sabio, pero ya nadie dice, es una mujer espiritual, ese es un hombre espiritual, porque se está viviendo en la carne. Cada día la humanidad se desquicia más, cada día los demonios tienen más poder porque la gente tiene menos poder en el espíritu, ¿sí o no? El Apocalipsis es un libro que se recibió en el espíritu. 4 veces aparece la frase en las 4 partes o secciones del libro. En la primera sección 2 veces y en la última sección 2 veces. Todo ocurre en el Espíritu. Juan entiende en el Espíritu. Juan comprende en el Espíritu y todo se revela en el Espíritu. Y el mensaje a las 7 iglesias define y denota la presencia del Espíritu. El Espíritu de Dios nunca ha abandonado la iglesia, pero la carnalidad de los cristianos es tal que no perciben la presencia del Espíritu. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿De quién es que menos se predica en las iglesias? Del Espíritu Santo. ¿De quién es que los miembros menos saben? Del Espíritu Santo. ¿Es así o no es así? ¿Cómo puede tener un hogar poderoso o una familia feliz si no conoce el Espíritu de Dios? Vamos a ver en un momento, si Dios quiere, que cuando Jesús se fue al cielo, dejó a una persona encargada de la iglesia. ¿Quién dejó? Al Espíritu de Dios. Y si usted no lo conoce, ¿cómo puede ser feliz? ¿Cómo puede tener victoria? ¿Cómo puede tener poder? ¿A quién debían esperar los discípulos antes de comenzar a predicar? La unción del Espíritu Santo. Toda la razón de ser de la iglesia cristiana es el Espíritu de Dios. Pero nadie habla del Espíritu.
que mi hijo está en droga, que mi hijo tiene tal problema, Oiga, vaya en el Espíritu y pida a Dios que la espada del Espíritu corte esas cadenas del diablo. Pero en la casa no se hace el culto familiar. Las personas no sacan tiempo para orar, no estudian la Biblia, no comparten el Evangelio con otros. ¿Cómo pueden tener victorias espirituales si viven en la carne? ¿Tiene sentido lo que estamos diciendo? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Por qué lo estoy diciendo así como tan asustado? Porque esto es un asunto de vida o muerte. El mundo se está yendo a pedazos porque los hombres abandonaron a Dios y no le dieron lugar al Espíritu. ¿Es así o no es así? ¿Recuerdan a Pedro? ¿Negó Pedro al Señor Jesús 3 veces? ¿Sí o no? Luego fue lleno del Espíritu Pedro. ¿Hizo Dios milagros y maravillas a través de Pedro? ¿Sí o no? Sanó a Eneas, sanó al cojo, resucitó a Tabita Dorcas después de muerta y al final fue tan valiente que murió crucificado como Jesús con la cabeza para abajo. ¿Era otro Pedro? Entonces usted necesita recibir el Espíritu para que sea otra persona. ¿Sí o no? Cambiaría la relación con los esposos, la relación con los hijos, la relación en el trabajo, la relación en la iglesia, todo sería distinto. Pero necesitamos la experiencia con el Espíritu. Así que toda esta revelación de Apocalipsis se hace en el Espíritu. Y es más fácil entenderla cuando usted vive en el Espíritu. ¿Se entiende, por favor? ¿Se entiende o no se entiende? Yo tengo que viajar e ir a muchos lugares y tratar con todo tipo de gente. Y he descubierto que hay una sola nota tónica o central, el Espíritu de Dios. No importa cuán cerrada sea la persona. No importa cuántos prejuicios tengan. No importa cuán bajo hayan caído. No importa hasta dónde el diablo se lo haya llevado. El Espíritu de Dios es todopoderoso y los puede liberar y libertar y atraerlo con amor. Todo el mensaje a las 7 iglesias es anunciar y decir que Cristo nos ha dado su Espíritu para que esté en nuestro medio. La palabra paracletos, como aparece en el capítulo 14, 15 y 16 de San Juan, significa consolador, significa ayudador, significa compañero, significa sostenedor, significa abogado, significa el que mete la mano, significa defensor, significa un guerrero que viene a estar a tu lado para luchar en tu favor, significa el que te carga y te levanta. Todo lo que significa ayuda sale de la palabra paracletos. ¿Necesitamos el Espíritu de Dios? ¿Sí o no? El Señor lo envió para que esté con nosotros, pero lamentablemente no lo conocemos. Bien, hagamos una red de estos pasajes para descubrir en realidad cómo el Señor Jesús y el Espíritu Santo están envueltos en el mensaje a las 7 iglesias. Una pregunta que usted haría, pastor, ¿qué es eso de las 7 iglesias? Una respuesta sencilla para usted. En su sabiduría, el Señor Jesús enmarcó en las 7 iglesias todo el periodo histórico de la iglesia cristiana. ¿Se entendió, verdad que sí? ¿Se entendió? ¿Todo el periodo histórico de quién? De la iglesia cristiana. Desde el año 31 de la era de Jesús hasta la segunda venida. Jesús en su sabiduría delineó la historia de la iglesia en San Mateo capítulo 24. En su sabiduría también delineó la historia de la iglesia en Apocalipsis 2 y 3. En su sabiduría también presentó la historia de la iglesia en los capítulos 6 al 8 del libro de Apocalipsis, los 7 sellos. La idea de repetir lo mismo de forma distintas, añadiendo detalles un poquito más avanzados, es para que los cristianos sepan en qué punto de la historia están viviendo. Para que entiendan que no están en oscuridad. Para que estén seguros y afirmados en el Todopoderoso Jehová. Para que no tengan temor. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Y qué dice? Y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y ustedes saben a dónde yo voy, y ustedes saben el camino. ¿Y qué le dijo Felipe? San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14.
Miren lo que dijo Felipe. San Juan capítulo número 14, versículo número 8. Felipe le dijo, Señor, ¿qué cosa? Muéstranos el Padre y nos basta. En el versículo 5 Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, ¿qué cosa? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, ¿qué dice ahora? También a mi Padre conoceríais. Y desde ahora, ¿qué cosa? Le conocéis y ¿qué más? Y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ¿qué cosa? Ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace ¿qué cosa? Él hace las obras. Y allí en el capítulo 14 comienza una historia muy interesante. Volvamos al Apocalipsis. Vamos a ver esta red rapidito. Apocalipsis capítulo 4, versículo 2, nos habla de la frase en el Espíritu. Apocalipsis capítulo 4, versículo 2, dice el verso 12, al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Dice el versículo número 5, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono, ¿qué cosa ardían? 7 lámparas de fuego, las cuales son ¿quién? Los 7 espíritus. Cuando Juan oyó la voz y miró para atrás, vio a Jesús caminando entre los candeleros, entre las lámparas. Ahora, delante del trono de Dios, Juan ve 7 lámparas, 7 candeleros, que representan el Espíritu de Dios. Son 7 iglesias, un candelero por cada iglesia. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu de Dios está presente en cada periodo histórico de la iglesia cristiana. La iglesia nunca ha sido dejada sola. El Espíritu siempre ha estado con nosotros. El problema es que los que viven en la carne no perciben la presencia del Espíritu. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mira lo que dice el capítulo 1, versículo 4. Apocalipsis 1, 4. Dice el verso 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. ¿Y qué dice ahora? Y de los 7 espíritus que están delante de ¿quién? De su trono. ¿A quién representa esa frase? Al Espíritu de Dios. ¿Quién está envuelto en esto? El Espíritu Santo. Oiga, pastor, ¿por qué su afán de decirnos tanto de la presencia del Espíritu de Dios? Cuando Jesús se fue, ¿a quién le encargó la iglesia? Si usted es soldado de un ejército, ¿necesita conocer a su comandante, sí o no? ¿Qué esperanza tiene un ejército si no conoce al comandante? ¿Quién es que da las órdenes? El comandante. Y aquí Apocalipsis dice que el comandante que encargaron de este negocio es el Espíritu de Dios. Capítulo 22, versículo 6. Apocalipsis capítulo 22, versículo número 6. Dice el versículo 6, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder. ¿Cuándo? Pronto. Versículo 17. Y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitara de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas donde dice, en este libro. Cuando Jesús habla con Juan en el capítulo 1, le dice, el mensaje que te voy a dar para las 7 iglesias, escríbela en un libro. Es tan importante el libro del Apocalipsis porque contiene el mensaje para toda la historia de la iglesia cristiana hasta la venida de Jesús. De las 7 iglesias, nosotros estamos viviendo en la última desde el año 1844. Estamos en el tiempo de la iglesia de la Odisea. Se llama la Odisea, Laos dique,
porque es un juicio que está procesándose o desarrollándose en el tiempo que la iglesia dura. Y ese juicio comenzó en el año 1844. Hoy mismo se está llevando a cabo juicio en el cielo. Y si los cristianos fueran más conscientes de la época que vivieran, otra historia sería la de su vida. ¿Sí o no? Si usted sabe que tiene una corte mañana, ¿duerme tranquilo esta noche? Pues déjeme decirle que allá arriba hay una corte en sesión. Y no es delante de los hombres, es delante del Todopoderoso Jehová. Póngase claro con el Señor. ¿Se entiende, por favor? Allí no hay asunto de que se me perdió un papel. Allá no se pierden los papeles. La frase en el Espíritu aparece en el capítulo 1, versículo 10, capítulo 4, versículo 2, capítulo 17, versículo 3, capítulo 21, versículo 10. Todo el libro en el Espíritu. Y en el capítulo 1, versículo 11, Jesús envía el mensaje a las 7 iglesias. Una pregunta, ¿le gustaría saber cuál es el mensaje a las 7 iglesias? ¿A cuánto le gustaría conocer el mensaje a las 7 iglesias? Vamos a hacer como hacen en las telenovelas. Cuando la cosa se ponga más buena, ¿qué vamos a hacer? ¡Prian! Terminamos. Y le ponemos continuará, compadre. ¿Se han dado cuenta que le hacen una maldad y le ponen un pedacito de la novela siguiente? Si dicen que sí te están viendo novela, entonces. No diga que no. Capítulo 1, versículo 11. Vamos a dejar aquí la novela, perdón, vamos a dejar aquí el sermón. Vamos a dejar aquí el asunto bien interesante. Dice el versículo 11 que decía, ¿qué cosa? Yo soy el alfa y la omega. ¿Se acuerdan que ya estudiamos el alfa y la omega? ¿Se acuerdan del nombre de Jehová? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Qué significa Jehová? Yo soy el Dios siempre presente. ¿Qué significa alfa y omega? Yo estoy al principio, al final y siempre. Dice la Biblia que Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él dice, yo estoy presente en mi iglesia siempre. Yo no la dejo sola. Yo estoy presente. Y si está presente, me gusta lo que dice Éxodo 3:15. Este es mi nombre, con él se me recordará por todos los siglos. La frase en hebreo se me recordará significa usted actuará, vivirá, se conducirá, se comportará consciente de que yo estoy presente. Ahora le dice aquí Juan, yo soy el alfa y la omega. Yo siempre estoy presente. Escríbele ahora a la gente de la iglesia. Una pregunta, ¿verdad que si estuviéramos conscientes de la presencia de Dios siempre con nosotros, fuéramos diferentes? ¿Sí o no? ¿Verdad que ciertas palabras no saldrían? Ciertas actitudes, ¿me entiendes? ¿Sí o no? Estése tranquilo, me decía un estudiante. ¿Por qué usted me dice eso? Digo, porque cuando te estaba robando los tenis de fulano, el Señor te estaba mirando. Y dice, usted me está acusando. Digo, yo no te estoy acusando, yo te lo estoy diciendo. ¿Y cómo usted sabe que yo me los robé? Digo, porque están en tu cuarto, debajo de la gaveta. Tú la sacaste, pusiste los tenis abajo, entonces pusiste la gaveta. Ahí abajo están los tenis. ¿Y cómo usted sabe? Digo, camina que lo vamos a buscar ahora para que tú mismo lo saques. Y como tú estás alegando en tu favor y no te arrepientes, te voy a mandar para tu casa. No, es que eso hay que verlo. Camina, vamos tú y yo. Y fuimos al cuarto, sacamos la gaveta, abrimos el candado, sacamos la gaveta. Y debajo de la gaveta, ¿sabe que hay un espacio entre la gaveta y el suelo? Ahí estaban los técnicos, míralo ahí. Y se quedó. No, porque digo, va a mentir ahora. Usted es ladrón. Haga su maleta que se va para su casa. Entonces se quedan seriecitos, ¿verdad? ¿Sabe el Señor lo que tenemos debajo de la gaveta? Dejémonos de cuentos, no podemos relajar a Jehová. Él está siempre presente. Pero hay una cosa buena. Si tienes problemas, Él está presente. Si tienes necesidades, Él está presente. Si necesita ayuda, Él está presente. Dios no nos ha dejado solos. ¿Le gustaría que el Dios siempre presente le acompañe cada día? ¿A cuánto le gustaría? Cuando hay lágrimas y dolor, Él está presente. Cuando hay alegría y gozo, Él está presente. En todo momento está presente. He dicho que la vida de los pastores es una vida de locos. A veces tengo que salir de un funeral
con lágrimas y el corazón partido, porque murió un muchacho joven, para ir entonces a felicitar a aquel que se graduó. ¿Entienden la locura? Ahora salgo de aquí de llorar a gozar en aquel grupo, a reír con el corazón partido y a felicitar a la gente que se graduaron. ¡Qué barbaridad! Y salir de ahí porque la familia tal compró una casa nueva, a la casa nueva, y de ahí al hospital, porque hay una señora que tiene cáncer y está desesperada. La van a operar y no hay seguridad de vida. ¿Entienden la locura de la vida ministerial? Si no fuera por el Espíritu, ¿cómo puede uno hacer este trabajo? Mi pregunta, ¿le gustaría esta noche poner su vida en las manos del Dios siempre presente? ¿Se atreve a ponerse en pie conmigo diciendo, Señor, yo pongo mi vida en las manos del Dios siempre presente? El mensaje a las 7 iglesias significa que Dios está presente. En los capítulos 14 al 16 del libro de San Juan, hay promesas de Jesús, maravillosas promesas de Jesús. Dice en el capítulo 14, versículo 16 al 18, y yo rogaré al Padre y os dará, ¿qué cosa? Otro consolador, para que esté, ¿cómo dice? Para que esté con vosotros, ¿por cuánto tiempo? Para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. ¿Y qué dice ahora? Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. ¿Y qué dice? Y estará en vosotros. Y dice Jesús, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Podemos creer eso? ¿Sí o no? Cuando tenía 19 años, un 30 de junio, ahora voy a cumplir, wow, voy a cumplir 30 años de bautizado. Mi madre, se me ha ido la vida entera de este lado del asunto. Duré 18 años del otro lado de la cerca y los 30 años lo he pasado aquí adentro. Y le garantizo que Dios es todopoderoso y que sus promesas son fieles y verdaderas. ¿Cuántas personas de los presentes tienen menos de 30 años? ¿Pueden levantar su mano? Menos de 30 años. Si se quiere enganchar, engánchese, pero yo lo voy a descubrir. Olvídese, la cara te delata, ¿verdad? Ok, la pueden bajar la mano. Eso que tienen menos de 30 años. A mí me bautizaron a los 19. Los que tienen menos de 30 años. ¿Cuántos no son bautizados? Levanten su mano derecha. Menos de 30. Aquí está mi amiga Kenia. Aquí está mi amigo. ¿Hay alguien más? Aquí está mi otra amiga. ¿Quiénes más no son bautizados y tienen menos de 30 años? Yo le entregué mi vida a Jesús cuando tenía 19. Ya se me fue la vida. Pero en lugar de perderla la he ganado. Porque pronto lo voy a recibir en la nube de los cielos. ¿Cuántos tienen más de 30 años? Sea sincero, levante esa mano, no esté escondiéndose. Hago la misma pregunta. Usted tiene más de 30 años. ¿Cuántos de esos que tienen más de 30 no son bautizados? Nunca se han bautizado. Levanten su mano derecha. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios. Por lo que veo, la mayoría somos bautizados entonces. Esta noche yo quiero terminar haciendo una oración. No voy a orar para que usted se bautice. No voy a orar para eso. Voy a orar para que el Espíritu Santo sea dueño de su vida. Y entonces usted tomará una decisión. Porque si usted decide bautizarse, porque usted le dio la gana, algo puede pasar. Pero si usted toma la decisión esta noche, dándole su corazón a Dios a través del Espíritu Santo, entonces no hay demonio ni diablo que lo pueda destruir. En el capítulo número 15, en el capítulo 14, versículo 25 dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿qué dice ahora? Él os enseñará todas las cosas. ¿Y qué dice? Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. ¿Qué dice ahora? Ni tenga miedo.
Cuando nosotros decidimos entregarnos en las manos del Señor, el enemigo viene y nos ataca poderosamente y nos llena de miedo. ¿Es así o no es así? Entonces Jesús dice, no tengas miedo. No tengas miedo. Y mira lo que dice el versículo 26 del capítulo 15. San Juan 15, 26. Recuerde que estos 3 capítulos son la despedida de Jesús. Ya se va para el cielo. Ahora van a quedar solos los discípulos. Y le dice, no se preocupen, yo le voy a enviar el Consolador, el Espíritu Santo. Capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, ¿qué dice? Él dará testimonio ¿acerca de quién? Acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Son palabras hermosas, sí o no? Capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, ¿qué cosa? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Una pregunta para usted. Durante estas 2 semanas, ¿nos ha estado hablando el Espíritu Santo a través de su palabra, sí o no? ¿Sí o no? Esto no es cosa de deportes, esto es cosa de Dios. Todo lo que hemos dicho está en su palabra. Todo está aquí registrado en su santo libro. Y quiero terminar con el versículo 33. Capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Podemos confiar en las palabras del Señor? ¿Sí o no? Hay personas mayores de 30 años y otros menores de 30 años. Yo quiero que usted piense bien lo que le voy a preguntar. ¿Le gustaría a usted, que no ha sido bautizado, esta noche desafiar a esta gente, al enemigo, a quien sea, y decir en público, yo quiero hoy poner mi vida en las manos de Dios? Y cuando el Señor decida, dar el paso que necesito dar. ¿Se atreve a tomar esa decisión levantando su mano derecha conmigo? Querido Padre Celestial, estas personas que han levantado su mano han desafiado a la multitud. Han desafiado, Señor, amigos, familiares, han desafiado a los malos espíritus y han tomado la firme decisión de recibir en sus vidas el Espíritu de Dios. Habilítelos, Señor, prepárelos y capacítelos. Que no sea muy tarde, oh Dios, el paso del santo bautismo. Que puedan prepararse y arreglar sus vidas con usted antes que sea demasiado tarde. Que no den más tiempo al enemigo. Que puedan enfocarse en la patria eterna. Y desde hoy, el Santo Espíritu repose sobre ellos, preparándolos y habilitándolos para recibir salvación y vida eterna. En nuestro deseo y oración en esta noche, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. En el libro de Apocalipsis, nosotros encontramos la historia del Señor Jesús. La primera parte del libro, capítulo 1 al capítulo 14, nos presentan la persona de Jesús. La segunda parte del libro, capítulo 15, capítulo 22, nos hablan acerca de la segunda venida de Jesús. Todo el libro es una cristología. Esto significa un estudio de la persona de Jesús. La persona que escribe el libro de Apocalipsis es el apóstol Juan, el discípulo amado.
Y para presentar el testimonio de Jesús, Juan escribió su evangelio, escribió también 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan, y escribió el libro del Apocalipsis. Permita, Padre Santo, que su santo y bendito Espíritu nos hable en esta noche. Guíenos conforme a su voluntad por la senda del bien. Haga, Señor, que su gracia nos alcance, que su paz nos inunde, que nuestra mente y todo nuestro ser se enfoquen en su persona, en su presencia, en el trono de su gracia, que en esta noche su Espíritu pueda hablar a cada persona presente, pero también a cualquier hermano que esté en algún lugar de la tierra. Háblenos, Señor, y diríjanos. Lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén. El empeño de Juan era presentar al verdadero Cristo. En una época de crisis, donde el paganismo se estaba metiendo a la iglesia, donde se estaba produciendo un cierto sincretismo o unión de paganismo con cristianismo, Juan dice, un momento, esta es la verdadera historia. Los gnósticos estaban bombardeando la iglesia y un sinnúmero de filosofías estaban introduciéndose en la iglesia. La iglesia estaba en una crisis en el primer siglo de la historia de la humanidad. Allí cerquita de cuando Jesús se despidió. Por eso se hizo imprescindible un evangelio teológico, como el evangelio según San Juan. Si usted nota, los otros evangelios se llaman sinópticos, pero el evangelio de Juan es un evangelio teológico. Mis amigos, buenas noches. Hay un pensamiento en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10 y versículo 11. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 y versículo 11. El tema de esta noche es muy importante porque tiene que ver con nuestra experiencia religiosa. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, ¿qué cosa? Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y ¿qué más? Y la Odisea. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, acompáñenos, cuídenos y diríjanos. Permita, Señor, que los ángeles estén con nosotros, que su Espíritu nos guíe y que su gracia nos sostenga.